muchísimas gracias por estar de nuevo en el canal. Os agradecería muchísimo que os suscribierais al canal para que YouTube os notifique los nuevos vídeos y para ayudarme a progresar el canal. Muy agradecida estaré. Y darle a like y dejar los comentarios todos que creáis oportunos, siempre con el debido respeto. El vídeo de hoy va sobre Mario Vargas Llosa, el escritor peruano y español al mismo tiempo. Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, que este fin de semana, el sábado en concreto, fue hospitalizado en Madrid y parece ser de COVID-19. La salud de Mario Vargas Llosa, que actualmente tiene 87 años, vuelve a ser un poco un motivo de angustia para su familia y para todos nosotros, ya que se ha conocido que el premio Nobel había sido hospitalizado, como ya dije, este fin de semana por COVID-19. Y hasta ahora no conocíamos bien el estado del escritor, pero parece que de fuentes cercanas este fin de semana, este lunes han dicho que está estable, con tos y con fiebre, lo típico del COVID. Lo que pasa que al ser una persona de más edad, una edad muy avanzada, pues preocupa mucho más. Aunque la evolución es positiva, parece ser, y halagüeña la pronta recuperación. Este lunes, tras algunos rumores de que se empeorara el estado de salud de Mario Vargas Llosa, pues los hijos salieron al paso de las especulaciones sobre el estado de salud de su padre, y los tres hijos, Álvaro, Gonzalo y Morgana, han emitido un comunicado a los medios de comunicación donde dicen claramente que su padre sí ha sido ingresado por COVID-19, que está siendo tratado por excelentes profesionales y acompañado por la familia, por sus tres hijos, y parece ser que también está su exmujer, Patricia Llosa, y que piden a los medios de comunicación respeto para la privacidad de su padre y sobre todo para que esté tranquilo y también para que ellos también estén tranquilos y puedan entrar y salir del hospital sin tener la prensa a sus talones. No se despegan los tres hijos de su lado desde ya hace tiempo, desde que la ruptura tan traumática o mala con Isabel Presley, en que Isabel le reprochó ciertas cosas a Mario Vargas Llosa en una exclusiva de Hola, y donde Vargas Llosa también contestó, aunque no públicamente, que a través de otras personas y de periodistas a lo que Presley decía, y que le afectó también bastante. Y desde ese momento sus hijos no se han separado ni un solo minuto de su padre. Y el portavoz del comunicado ha sido Álvaro, uno de los hijos, y dice, aparte del comunicado, dicen que van a estar velando por el bienestar de su padre hasta que salga del hospital. Y Vargas Llosa, a pesar de tener 87 años, está en una buena forma física. Los últimos acontecimientos le afectaron también sí bastante, pero bueno, las apariciones últimas en públicas, pues su aspecto no era malo, dentro de la edad que tiene, como todo. Solo se apoya un poco en un bastón para la movilidad, que la tiene un poco reducida, pero nada preocupante. No han querido dar muchas explicaciones los hijos sobre, bueno, el estado de salud de su padre, pero lo que está claro es que no dejan tampoco entrever que está en una delicada situación muy crítica. Hablan con prudencia y sabiendo que está en las mejores manos de profesionales y que deseando la pronta mejoría para que vuelva a casa. Mario Vargas Llosa está pues teniendo los baches de salud también típicos de la edad, ¿no? En el 22 fuera ingresado también por COVID-19 y tuviera una neumonía, aunque eso
No fue confirmado, pero él cuando salió del hospital, dijo que se encontraba bastante mal, que fuera muy desagradable, que tenía mucho frío en las piernas y de pronto perdió la respiración, se ahogaba, respiraba con mucha dificultad. Eran los síntomas típicos del coronavirus en la gente de avanzada edad. Lo que puede estar pasando ahora mismo, aunque no es la misma la situación del COVID actualmente que en el 22. Esperemos que no sea tan grave como en aquel momento y que dentro de unos días esté ya recuperándose en su casa. Em, Sus hijos están preocupados, ya no porque esté, bueno, con COVID, sino por que el COVID en personas de avanzada edad, pues, dejan huella y con más dificultades la recuperación. Por lo tanto, ellos son prudentes y están intentando, que todo salga, bien y que su padre se recupere pronto. La experiencia anterior fue traumática para Vargas Llosa, como él mismo dijo, y también, el estado se ha agravado el estado también de salud y de saber, estado emocional también de él, porque la ruptura de Isabel Presley le afectó muchísimo. Em La forma en que se llevaron a cabo las cosas también, pues, tanto a Isabel como a él afectaron y bueno, el escritor le está pasando le pasó un poco de factura este estado emocional. Em, Poco a poco, en aquel momento, cuando tuve la primera vez el COVID, se empezó después de pasarle esos síntomas tan graves, lo fueron estabilizando y poco a poco fue recuperando su respiración, bajó la fiebre, le sacaron de la UCI, que él estuvo en la UCI, y se recuperó con calma y en la mejor compañía, que es la de sus hijos, los cuales no lo abandonan desde que él se separó de Isabel Presley. Ellos se trasladaron a Madrid y viven con su padre en la casa que su padre posee en Madrid. A pocas horas de la boda de Tamara, la que es hija de su ex esposa, de Isabel Presley, en aquel momento, en la primera vez que fue ingresado Vargas Llosa, Isabel estaba aún con Isabel y entonces Tamara se atrevió a dar un parte médico de Vargas Llosa diciendo que estaba bien, que estaba en casa, que fue un susto muy grande, pero que tuvo una neumonía bilateral, pero de la que se estaba recuperando. Y actualmente, Tamara no ella quiere mucho a Vargas Llosa porque tienen un trato muy cordial y Vargas Llosa siempre expresó el cariño que siente por Tamara y Tamara por él. Por lo tanto, a pocas horas de la boda de Tamara, Vargas Llosa se encuentra de nuevo en el hospital, pero esperemos que una pronta recuperación y que todo salga bien y que pronto esté en su casa con sus hijos. Y también una de las noticias que saltó hace poco es que Vargas Llosa ha vuelto a recuperar el matrimonio con su exmujer, a la que dejó cuando se lió o se enamoró de Isabel Presley, la que era su mujer Patricia Llosa, que es también su prima. Y parece ser que Patricia Llosa está en Madrid, con sus hijos y con Vargas Llosa, y que han recuperado de nuevo la relación matrimonial. Por lo tanto, deseamos que todo vaya bien, que Mario se recupere y que las cosas sigan su curso. Muchísimas gracias por estar ahí. Por favor, suscribiros al canal, darle a like y hasta el próximo vídeo.